Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Soy Gabriel Gil, estudiante de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, y hoy les voy a presentar información acerca de la bacteria Bacillus cereus para la cátedra de microbiología. Clasificación y morfología. Recordemos antes que la clasificación es la organización de los organismos en grupos cada vez más inclusivos, es decir, la taxa, según la semejanza fenotípica o las relaciones evolutivas, y que viene siendo conocido como jerarquía taxonómica. En el caso de la bacteria Bacillus cereus tenemos la siguiente. Dominio: bacteria. Filo: Firmicutes. Clase: Bacilli. Orden: Bacillales. Familia: Bacillaceae. Género: Bacillus y la especie Bacillus cereus. Esta es una bacteria gram positiva. Los cultivos de Bacillus cereus, al ser sometidos al proceso de tinción de Gram, adoptan una coloración violeta. En cuanto a su morfología, esta bacteria es una típica del grupo de los bacilos, con su característica forma de barra con extremos cuadrados. En los cultivos se puede apreciar como barras rectas o un poco curvadas. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se pueden apreciar a través del microscopio en el objetivo de 100. Esta bacteria produce esporas. Las esporas son células a partir de las cuales se pueden generar nuevas bacterias. Constituyen una especie de fase estacionaria en el ciclo de vida del Bacillus cereus. Las esporas de esta bacteria se caracterizan por ser altamente resistentes a los cambios ambientales, así como también a factores físicos como las radiaciones gamma. Su formación generalmente es inducida por restricciones en los nutrientes o cuando las condiciones de crecimiento no le son favorables. Metabolismo y reservorio. Para recordar, el metabolismo de un microorganismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en sus células para obtener energía y nutrientes. Este proceso es necesario para su crecimiento y reproducción. En cuanto a la bacteria Bacillus cereus, se encuentra que tiene un metabolismo variado. Dependiendo de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de nutrientes, Bacillus cereus puede fermentar varios tipos de compuestos. Entre estos se pueden mencionar la glucosa, el glicerol, la salicina y la sacarosa. Tenemos que la bacteria Bacillus cereus es de anaerobio facultativo, por lo cual puede desarrollarse de forma óptima en ambientes ricos en oxígeno, así como también en ausencia de este. Gracias a ello es capaz de adaptarse a una gran variedad de ambientes. Sin embargo, el tipo de hábitat en el que mejor se desarrolla este microorganismo es en aquel que tiene oxígeno. Es una bacteria mesófila, ya que se desarrolla de forma óptima y eficaz en rangos intermedios de temperatura. En este caso, el intervalo óptimo de crecimiento es de 30 a 40 grados Celsius. Sin embargo, tiene un rango de temperatura mínimo de 4 y un máximo de 55 grados Celsius. Es neutra. En el caso de esta bacteria, puede sobrevivir en ambientes cuyos pH se ubican entre 4,9 y 9,3. Esto quiere decir que se adapta fácilmente a ambientes ligeramente ácidos y un poco alcalinos. En un pH neutro se mantiene de manera eficaz. Reservorio. La bacteria Bacillus cereus es un patógeno ubicuo en el ambiente. Ubicuo quiere decir que se encuentra en todas partes, es decir, en suelos, polvo, aguas y vegetación, por lo que se está presente habitualmente en una gran variedad de materias primas y alimentos de origen agrícola y ganadero, como lo son cereales, especias, hierbas aromáticas, hortalizas, frutas, leche, carne, etc. La bacteria Bacillus cereus existe en dos formas, las células vegetativas y las esporas. Las células vegetativas son la forma activa, que puede crecer y reproducirse en condiciones favorables. Las esporas están en estado latente y pueden soportar condiciones extremas, como el calor y la desecación. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, estas esporas pueden germinar en células vegetativas, lo que puede provocar una contaminación en los alimentos. Las células vegetativas se destruyen rápidamente por el calor, pero las esporas se clasifican como moderadamente resistentes al calor.
En cambio, las esporas son resistentes a la sequedad y resisten más en alimentos con alto contenido de grasa. Las cocciones por debajo de los 100 grados Celsius pueden permitir la sobrevivencia de estas esporas. Transmisión. La bacteria Bacillus cereus se puede transmitir a las personas a través del consumo de alimentos contaminados por falta de higiene e inadecuadas prácticas de cocinado y conservación de dos maneras. Por contaminación cruzada, en las fases posteriores de transformación de los alimentos y en la preparación y conservación de alimentos en el hogar. Y por las personas. Los manipuladores de alimentos pueden ser portadores de la bacteria Bacillus cereus, de forma que al preparar los alimentos sin tener en cuenta unas buenas prácticas de higiene y conservación, contaminan los alimentos. Además, esta bacteria no se contagia de persona a persona. Enfermedades que produce. Esta bacteria produce dos tipos de toxinas, la cereulida y la diarreogénica. Las infecciones a nivel gastrointestinal que genera esta bacteria son síndrome emético, el cual es causado por la toxina cereulida y se produce por la ingestión de alimentos contaminados con esta. Su periodo de incubación es de 1 a 5 horas. También a nivel gastrointestinal, esta bacteria produce síndrome diarreico, el cual se origina por la ingestión de esporas que posteriormente se desarrollan en el intestino delgado. El periodo de incubación es de 1 a 24 horas. Aunque no es común, esta bacteria también puede producir enfermedades a nivel del globo ocular, como lo es la queratitis, la cual es una infección de la capa más externa del ojo, como lo es la córnea. Aquí tenemos un dibujo que se puede apreciar la queratitis. También puede producir panoftalmitis. Esta es una inflamación que afecta a todas las estructuras del ojo. Asimismo, puede afectar las estructuras aledañas a este. Aquí tenemos un dibujo en el cual se evidencia incluso hinchazón. Y también produce endoftalmitis, la cual es una infección que perjudica todas las capas del ojo. Se circunscribe solo a este. Y aquí tenemos un dibujo en el cual se puede apreciar. Síntomas. A nivel gastrointestinal, el síndrome emético puede ocasionar náuseas, vómitos repetitivos, malestar general y en algunos casos puede haber diarrea y dolor abdominal. Por su parte, el síndrome diarreico puede ocasionar diarrea acuosa abundante, dolor abdominal, tenesmo rectal y ocasionalmente puede haber fiebre. A nivel del globo ocular, la queratitis ocasiona dolor ocular, lagrimeo o secreción, pérdida progresiva de la visión y sensibilidad excesiva a la luz. En cambio, la panoftalmitis produce cefalea, que es conocido como dolor de cabeza, dolor periorbital, enrojecimiento e hinchazón. Y por su parte, la endoftalmitis produce disminución de la visión, edema alrededor del ojo, dolor ocular, enrojecimiento de la esclerótica y sensibilidad a la luz. Diagnóstico. El diagnóstico de la bacteria Bacillus cereus se basa en los síntomas, el historial del paciente y mediante pruebas de laboratorio de muestras de alimentos o cultivos de heces. Puede ser a través del crecimiento en agar MYP. Este agar es conocido como manitol de yema de huevo polimixina, las cuales son sus siglas. Este es un medio de cultivo selectivo para dicha bacteria y el aislamiento de este microorganismo en la comida implicada puede ser identificado después de 24 horas de incubación a 37 grados Celsius y también puede ser diagnosticado a través de pruebas de laboratorio. Tratamiento, prevención y control. El tratamiento consiste principalmente en medidas de apoyo, como la rehidratación y la reposición de electrolitos, en el caso de las personas que sufren diarrea. Se pueden recetar medicamentos antieméticos, como la domperidona, para aliviar las náuseas y los vómitos. Además, se debe tener buenas prácticas de higiene y manipulación en la preparación y conservación de los alimentos. Aquí tenemos un dibujo que resume en 4 pasos lo que se debería hacer, como lo es el paso número 1,
que se debe tener una buena limpieza antes de la preparación de los alimentos. El paso número 2, que consiste en separar lo que se está preparando, es decir, las carnes de los vegetales. Paso 3, que consiste en cocinarlos a la temperatura adecuada. Y el paso 4, una vez cocinados, si se requiere refrigerar, estos deben estar refrigerados a su temperatura adecuada. Otras formas de prevención y control son las siguientes. Limpieza de las manos antes de manipular cualquier alimento. Desinfección de los utensilios, como las tablas y las superficies. Cocinar bien los huevos, las carnes, los pescados y los productos elaborados con ellos a 75 grados Celsius y mantenerlos calientes mayor a 63 grados Celsius hasta su consumo. Tras su consumo, refrigerar los excedentes lo antes posible, al menos a 5 grados Celsius. Mantener los alimentos elaborados con huevo crudo como mayonesa, salsas, helados, cremas, masas de pastelería a temperaturas seguras, es decir, mayor a 63 grados Celsius, o refrigerados en la nevera a 5 grados Celsius hasta su consumo. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sino en la parte baja del frigorífico. Evitar la contaminación cruzada de los alimentos crudos con cocinados. Esto era lo que hablábamos de cuando se juntan, sino que se tienen que tener separados. Mantener la cadena de frío durante el transporte de los alimentos crudos o preparados susceptibles a ser contaminados con la bacteria Bacillus cereus. Muchos de los brotes de toxinfección alimentaria por Bacillus cereus se producen en el hogar por el inadecuado cocinado menor a 75 grados Celsius y la mala conservación de los alimentos mayor a 10 grados Celsius. Si se mantienen los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante largo tiempo, las esporas germinan y se multiplican llevando a niveles altos de la bacteria o la formación de sus toxinas en el alimento en el momento del consumo. Por todo ello, es recomendable seguir ciertas buenas prácticas de higiene y manipulación en la preparación y conservación de los alimentos, especialmente en alimentos que vayan a consumirse crudos o platos preparados ya cocinados.